Bueno, tenemos aquí a Claudio Calabrán, un gran compañero que es el jefe de la dirección estudiantil del Frente Amplio. ¿Cómo se llama? Presidencia Nacional. Presidente Nacional de los estudiantes del Frente Amplio. Exactamente. Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Espero que sea una conversación enriquecedora para jóvenes de todas las... Mira, para ir al hueso. Eso, vamos al callo nomás. Una vez conversando hace meses atrás, alguien me dijo qué pensaba yo sobre el tema, la dificultad generacional que existía en el Frente Amplio, y particularmente de que a la gente de mayor edad no se le daba posibilidades de incorporarse plenamente a las actividades del Frente Amplio. Y yo contesté lo siguiente, yo dije, sí, yo creo que hay un problema intergeneracional en el Frente Amplio, pero el problema generacional más importante no es con los viejos, porque los viejos nos estamos acabando, pronto se van a terminar. Pero no diga eso, en el Frente Jorge. Amplio. No, pero sí es la realidad. El problema generacional que hay en el Frente Amplio es con los más jóvenes. Exactamente. Y allí, en ese territorio, nosotros, lo que nosotros pensamos como socialistas, que hemos sido capaces de construir en las diferencias, allí nos jugamos nuestra sobrevivencia. Ese es el lugar donde nos reproducimos. Exactamente. Y yo creo que eso es muy importante. Quisiera que tú enfoques eso y me digas qué te parece. O sea, no podemos perder de vista de que el Frente Amplio viene del movimiento estudiantil. O sea, en general decimos que venimos de los movimientos sociales, pero si uno tiene que agarrar una flecha y tirarla, uno la chunta al movimiento estudiantil. Entonces, claro, como efectivamente la posibilidad de conectar con otra generación no es tanto con la generación más vieja, porque yo creo que de a poco vamos permeando en la sociedad por medio de la territorialización del partido, sino cómo hacemos para no perder de vista lo que hemos construido en el mundo estudiantil. Porque, y yo ahí soy un poco más autocrítico, yo creo que una de las consecuencias negativas que tuvo la partidización del Frente Amplio fue que pusimos en tela de juicio la prioridad del movimiento estudiantil, de la organización estudiantil. Porque apostamos por la territorialización, apostamos a construir territorios comunales, y ahora que somos Frente Amplio y que ya tenemos un frente estudiantil, la idea es rápidamente, de aquí al 2026, poder retomar todo lo que habíamos perdido, y que lo habíamos perdido frente a otras juventudes, frente a la juventud socialista y la juventud comunista. Entonces, la idea es de qué manera podemos reconectar con los intereses estudiantiles actuales, vigentes, sin perder de vista esa rebeldía, esa impugnación que nos caracterizaba como estudiantes. Yo ya estoy terminando mi época de estudio, pero logré ver en el momento de caída como las organizaciones previas del Frente Amplio. ¿Tú eres de Derecho, no? Ciencia política. Ciencia política. Ciencia política. También estudié Derecho en algún momento. Entonces ahí es importante como darse cuenta de que el salto generacional no es tanto hacia los viejos, sino hacia los más jóvenes. Eso. Y que debemos reconectar con esos intereses, asumiendo, por cierto, que los problemas del movimiento y de la organización estudiantil actuales son muy distintos de los problemas de la generación anterior o de la década pasada. Entonces, por ejemplo, una de las primeras cuestiones que es súper importante poner sobre la mesa a nivel de diagnóstico es que ya hay gratuidad. Una demanda que fue tan sentida durante la década pasada, que guardaba relación con una educación pública, gratuita y de calidad, ya es gratuita. Y nosotros podemos tener muchas críticas respecto al sistema de financiamiento, a que siga siendo financiamiento a la demanda, por voucher y no financiamiento basal a las instituciones, pero el problema de la gratuidad, o sea, la solución de la gratuidad resolvió un problema y agotó hasta cierto punto la organización estudiantil. Entonces, de ahí en adelante surge un nuevo problema que tiene que ver con las condiciones de estudio.
porque aumenta el acceso para estudiantes vulnerables en universidades de prestigio, en la Chile, en la Católica, en la USACH, sin créditos, con gratuidad, y son estudiantes que sin becas, sin beneficios ministeriales, sin beneficios universitarios, tienen problemas de alimentación, tienen problemas de transporte, tienen problemas de infraestructura, tienen problemas de salud mental, de sobrecarga académica. Y si bien puede parecer súper gremialista como la lista de demandas, eso estaba pensando. Lo cierto es que hay que tratar de reconectar con esas demandas y darle un giro socialista, darle un giro feminista, darle un giro democrático, porque de lo contrario hay alternativas despolitizantes en las universidades, hay alternativas de derecha también en las universidades, y si nosotros solo vamos a hablar de las grandes banderas, de los grandes principios, puede que la gente no conecte con nosotros. Pero dime una cosa, ¿por qué el Frente Amplio o los componentes del Frente Amplio en esa época, porque no existíamos como partido, claro, ¿por qué retrocedimos en el movimiento universitario y secundario? Yo creo que el retroceso es general. Como hay un clima de época, o sea, en todas partes se habla de la oleada de la ultraderecha, el avance y la consolidación de esas alternativas de derecha, y las universidades son parte de la sociedad. Entonces, también esa mayoría silenciosa se expresa, la apatía, la crisis de representación que nosotros diagnosticamos en el Chile actual, también tiene ahí en las universidades una beta que hay que explorar. Y el mayor problema, diría yo, es que el Frente Amplio ha sido una fuerza que ha logrado irrumpir en el tablero político. Y si bien eso da cuenta de una maduración y una capacidad política de nuestra fuerza, al mismo tiempo en las comunidades educativas desde donde venimos, hay una crítica muy tangencial respecto del trampolín político. ¿Hasta qué punto la organización estudiantil se utiliza como un instrumento para acceder a otra posición, en vez de ser un instrumento que sirva a los intereses del estudiante? Entonces ahí está nuestro desafío, de qué manera logramos, sin caer en el gremialismo, vincularnos con esas demandas sociales, estudiantiles, recaracterizarla y politizarla en una dimensión socialista y feminista, y conectar, pues volver a arraigarnos, porque hay una amenaza. Esto lo decía Lucho Sierra en su carta de renuncia al PS, pero hay una... Gran documento. Un documento histórico. Obligatorio. Que uno de los mayores problemas de la concertación es que pasó del hiperideologismo al pragmatismo, del pragmatismo al oportunismo y del oportunismo a la corrupción. Y ese viaje duró 20 años. El problema que puede suceder en el Frente Amplio es que se dé el mismo tránsito, en la medida que perdamos nuestra base social, perdamos nuestro arraigo en la universidad y en los establecimientos educacionales. Y para poder reconectar hay que hacer una cuestión que esto yo no lo aprendí tanto como militante, sino más bien como estudiante, y es que la gracia durante el siglo XX en la izquierda chilena era que lograba reconectar por un lado con las grandes banderas, los grandes programas y principios, pero también con la transacción más chica. O sea, hay determinados cuerpos, franjas sociales que tienen sus demandas y que deben ser respuestas. No pueden ser postergadas, no pueden ser canceladas, porque eso anida malestar. Y hemos visto también que durante el ejercicio del gobierno del presidente Gabriel Boric han habido movilizaciones estudiantiles. Han habido movilizaciones estudiantiles en contra de lo que se ha hecho en el Ministerio de Educación, en contra de algún avance de alguna política pública, y lo importante es cuál es el rol que jugamos los estudiantes del Frente Amplio ahí. Yo creo profundamente que un partido tan grande como el Frente Amplio, con una capacidad de disputa institucional y social, como lo pretendemos, tiene que entender muy claramente que tiene roles distintos. El compañero presidente en el ejercicio del gobierno tiene un rol, y las compañeras estudiantes en el ejercicio de la movilización social, en el quehacer militante, tienen otro rol. Estoy totalmente de acuerdo. Y si en ese rol tenemos que discutir pública y abiertamente, bueno, nos encontraremos. Pero es importante que logremos dar esa discusión, porque no por ser parte del partido oficialista vamos a ser meros soldados de lo que suceda en los palacios de gobierno. Una de las virtudes que tenía el Frente Amplio es que frente a esta cuña de un pie en la calle, un pie en el gobierno, nosotros lo veíamos medio irrelevante. Como podíamos estar en el gobierno, podíamos estar en la calle, y esa no era una discusión. Y en parte el mandato que tenemos como Frente Estudiantil
es volverlo carne. Como si estamos en el poder institucional, muy bien, pero además tenemos que profundizar la construcción de movimiento social. Y eso pasa por reconectar con las demandas actuales y politizarlas. Claudio, ¿qué ocurre con los cruzamientos en el movimiento estudiantil? Porque cuando hablamos del movimiento estudiantil estamos incluyendo estudiantes de regiones y establecimientos educacionales de regiones y de la región metropolitana. Estamos incluyendo estudiantes que son feministas. Estamos incluyendo estudiantes ecologistas. Estamos incluyendo estudiantes que trabajan. ¿Cómo esa interconexión se da en el movimiento estudiantil y qué provecho podemos sacar de ella? Por ejemplo, entre las jóvenes, yo tengo la impresión que hay un movimiento feminista muy poderoso, muy fuerte. Las compañeras, yo creo que tienen una deuda respecto del Mayo Feminista, porque, y sobre todo en este año, hemos dado cuenta de que todo lo que se avanzó en esa movilización, que se materializaba, entre otras cosas, en una institucionalidad que protegía a las compañeras del acoso y el abuso, tocó techo. O sea, los protocolos no sirven, las instituciones responden tarde o responden mal, la ley, que entiendo la ley 21.369, también es insuficiente. Entonces, ¿esa es la ley? La ley contra la violencia hacia las mujeres en contexto educativo. Entonces, ahí hay anidado un problema que sigue vigente. Entonces, no es como que hayan tomado un nuevo impulso las compañeras. Es que ese impulso se mantiene más o menos consistente en el tiempo, porque si bien había una apertura desde la institucionalidad, lo cierto es que sigue habiendo como la porfía de la realidad es más fuerte. Entonces, es muy difícil como poder cambiar esas situaciones sin fuerza social, sin las compañeras ahí exigiendo los cambios en la medida en que ellas lo estimen conveniente. Y lo que sucede con las compañeras es representativo de muchas otras esferas, porque una de las grandes diferencias respecto del movimiento estudiantil de la década pasada y de la actual es que ya no existe algo así como el estudiante 24/7, como el estudiante que solo estudia. Nuestras compañeras y compañeros actualmente estudian, trabajan, cuidan, sostienen la vida no solo de sí mismos, sino también la vida de sus compañeros, de su familia. Entonces ahí hay toda una dimensión respecto de las condiciones de estudio que hace que el foco esté puesto no tan solo dentro de la universidad, dentro del establecimiento educacional, sino en la sociedad toda. De qué manera como sociedad podemos cuidarnos, podemos protegernos para que esa compañera, ese compañero tenga espaldas sociales para que pueda desarrollar su función educativa como corresponde. Entonces ahí hay una diferencia, porque antes estaba bien invisibilizado, como si trabajaba y si cuidaba y era como mala cueva, compañero, como la revolución nos requiere a todos como 24 horas. Ahora no, ahora hay una división en tanto qué se hace durante las 24 horas del día y qué se hace también con el tiempo libre. Y ahí, frente también a la crisis de la organización estudiantil clásica, como los centros de estudiantes, las federaciones, hay toda una alternativa que se viene construyendo que releva el activismo medioambiental, por ejemplo, que releva el activismo cultural, que releva el activismo deportivo, y que son también formas de construir comunidad al interior de los establecimientos educacionales, y que sin ese paso previo es súper difícil politizar, porque, Jorge, no podemos olvidar que estamos en el 2025 y durante el 2021, o sea, el 2020, el 2021, el 2022 tuvimos una pandemia, y esa pandemia eso es muy importante. horadó las bases mismas de la convivencia universitaria. Entonces ahora tenemos compañeras y compañeros que les cuesta mucho hablar con la otra persona, que les cuesta mucho compartir sus apuntes, como cuestiones tan simples como esas. Entonces cuando nosotros nos ponemos en perspectiva de que lo necesario es construir organización estudiantil, pucha, en verdad tenemos muchos pasos previos que dar para poder llegar a esa meta. Entonces estos activismos
deportivos, culturales, académicos, medioambientales, ponen de manifiesto problemas novedosos en el seno de la sociedad chilena, como el medio ambiente, por ejemplo, a propósito de la crisis climática, con temas más bien tradicionales como el deporte o lo académico, que son temas que nos reúnen como estudiantes. O sea, ¿qué tiene en común una persona que viene de Chihuayante, que viene de Puerto Montt, que viene de Copiapó y que viene de Quinta Normal? Que estudian en la misma sala y que comparten un determinado contexto en el diario vivir estudiantil, pero no tan solo eso, sino que también comparten, independiente del lugar donde habiten, tienen como estas condiciones externas que los atraviesan, que muchos de ellos no tienen para llegar a fin de mes, entonces necesitan trabajar, que muchos de ellos no tienen las horas suficientes para poder estudiar porque deben cuidar. Entonces, si uno hace un recuento, por ejemplo, de los petitorios Confech, también ha avanzado los títulos de los petitorios, integrando temas como salud mental, integrando temas como bienestar estudiantil, integrando temas como el género, las condiciones de estudio, que parecieran ser demandas muy históricas, pero que no pierden vigencia. Y yo creo que ahí hay una cuestión que hay que poner ojo, porque ¿por qué no pierden vigencia? Siendo que teníamos un gobierno que era parte del movimiento estudiantil y que podría haber resuelto todos esos problemas. Entonces, nuestra misión como Frente Amplio, estudiantil, vincularnos ahí, pues, con esa gente, con nuestros compañeros y compañeras y ver hasta qué punto logramos hacer rugir de nuevo el movimiento estudiantil como alguna vez lo hizo. Pero quizás este no es el momento de esa eclosión. Eso podría decir. Dime una cosa, para aterrizar en la realidad, cosa que tú has hecho, sin duda, pero me refiero a lo que está ocurriendo hoy día más bien. ¿Cómo ha enfocado y qué ha hecho, cómo se ha expresado el movimiento estudiantil del Frente Amplio en la candidatura de Gonzalo Vinter? Bueno, desde antes que empezara la campaña, estamos construyendo lo que hemos denominado un comando estudiantil y juvenil. Y que ahora hace poquito pudimos lanzar en la Universidad Alberto Hurtado, que tuvimos el 7º Vinter al Pizarrón, entonces pudimos aprovechar de lanzarlo públicamente. Y la idea nuestra es poder contribuir porque asumimos que somos jóvenes y estudiantes que vienen de distintas partes de Chile y que quieren poner estos temas que yo te conversaba en el centro. Que aprovechando también la capacidad que tiene Gonzalo de escuchar y de dialogar fecundamente con estudiantes y con jóvenes, con organizaciones sociales y con la organización estudiantil. Y nuestra idea es poder proyectar ese aporte en una franja social que recién se está vinculando con la política institucional, como son los jóvenes, las jóvenes, y también demostrando que el Frente Amplio no pierde vigencia en las universidades. O sea, ojalá quienes estén viendo el capítulo hayan tenido la oportunidad, ya sea o de ir a algún Vinter al Pizarrón o de haber sabido de algún Vinter al Pizarrón. Cuéntanos cómo son. El Vinter al Pizarrón es un modelo donde Gonzalo va a una universidad sin escolta, sin gran barullo, más bien va él con un plumón a una pizarra a responder preguntas de la gente. Sin pauta, sin nada. Y han sido muy buenas experiencias donde los salones que ocupamos dentro de la universidad están llenísimos, donde la gente quiere mucho preguntar, donde se nota que hay un vínculo todavía bien estrecho entre la ciudadanía y nuestra candidatura que yo no he visto en otras candidaturas. O sea, yo por ejemplo me he fijado que el movimiento gremial en la Católica lleva a Evelyn Matei, que el Partido Comunista lleva a Janet Jara. No he visto a Carolina Toá entrar a una universidad y no obstante con Gonzalo entramos, no tenemos ningún inconveniente, responde dudas, después tenemos casi que salir corriendo de las universidades porque hay filas y filas de compañeros y compañeras que quieren tomarse fotos con él, que quieren mandar saludos, que quieren que haga un meme. Entonces, eso representa también la cercanía de Gonzalo.
porque yo creo que no está puesto en tela de juicio la capacidad política de Gonzalo. Yo creo que si es candidato presidencial es por su capacidad política. Pero lo que se trata de demostrar con el comando estudiantil es que esta candidatura va a ganar no solo por su capacidad política, sino por su capacidad de intermediar con nuestras bases sociales. ¿Y quiénes son nuestras bases sociales? Estudiantes, jóvenes profesionales y mujeres. Ahora, yo creo que los jóvenes que voten por Gonzalo Winter y que apoyen a Gonzalo Winter son mensajeros. Por supuesto que sí. A la hora del almuerzo, a la hora de comida, a la hora del desayuno en sus casas. De hecho, los padres están recibiendo una impresión directa. De primera fuente. Así es. Respecto de la evaluación. O sea, uno como padre, ¿qué más como que escuchar con orgullo lo que te cuente un hijo? Entonces, cuando nosotros tenemos la oportunidad, el privilegio de poder acceder a las universidades y llevar el mensaje frente amplista de la candidatura de Gonzalo, y que por medio de esa acción después tengamos la posibilidad de que nuestras compañeras y compañeros que no militan en el Frente Amplio, pero que participan en esas actividades, puedan hacer el +1, el +2 con su papá, con su mamá, con su hermana grande, con su abuelito, con su abuelita, eso, sin lugar a dudas, a nosotros nos llena de entusiasmo. ¿Qué es el +1, +2? El +1 estoy yo y estoy con +1, más un voto, más 2 votos. Entonces, también nuestra idea es poder, bueno, es muy difícil para nosotros como poder asegurar que cada persona hable con 3 o 4, pero también entendemos que son cajas de resonancia. Sí, pues. Entonces, que nosotros nos centralizamos en las universidades y que después, bueno, como dice el dicho, pase lo que Dios quiera en cada mesa familiar, pues, en cada conversación de domingo. Sí. Y ahí también se da algo muy rico, que es la politización, cuando son los jóvenes quienes llevan a la mesa los temas, quienes llevan a la mesa las necesidades de la familia, también interpelan a sus padres, pues, interpelan las ideas más anquilosadas del viejo orden, de la transición a la democracia, y los invitan también a sumarse a una campaña que es fresca, que es novedosa, que claro, es parte de una continuidad respecto del gobierno de Gabriel Boric, pero que no pretende ser el calco y la copia del gobierno de Boric, sino que, por cierto, pretender aumentar la base social, construir organización social, porque una de las grandes lecciones que aprendimos después del rechazo constituyente y lo complejo que ha sido el gobierno, es que sin fuerza social no tenemos cómo echar a andar las transformaciones. Como las mayorías circunstanciales en el Congreso son importantes, pero por sobre todo necesitamos construir mayorías sociales. Y ahí es donde los estudiantes tienen un valor fundamental, pues tienen un rol que jugar increíble, tanto al interior de sus universidades como con sus familias, con sus amistades y con sus redes. Claudio, ¿y a qué universidades han ido con Winter al pizarrón? Acá en la región metropolitana hemos tenido a Gonzalo en la Universidad de Chile, en la Universidad Católica, en la Universidad Alberto Hurtado, y también lo hemos tenido en La Serena y en Biobío. Ahí tuvimos un par de inconvenientes para poder llevarlo a las universidades, pero lo hicimos en locales muy juvenil. Entonces también... ¿Y por qué tuvieron inconvenientes para llevarlo? De organización, o sea, no siempre las universidades están muy dispuestas a caminar en la cornisa de ser como señaladas como a favor de un candidato. Entonces igual hay ahí como que saber flexibilizarse, pero lo cierto es que ya hemos tenido la oportunidad de aprovechar la región metropolitana, de ir a la región de Valparaíso, de ir a la región de Coquimbo, a la región de Biobío, y esperamos que una vez ganando la primaria podamos pasearlo también por Arica, por Antofagasta, por Iquique, por Magallanes, por Puerto Montt, por la UFRO, por ejemplo, súper importante que pase también por Temuco. Y lo importante no es tan solo lo que hacemos con Gonzalo, o sea, también tenemos comandos estudiantiles que están andando. Nuestros compañeros y compañeras del Frente Estudiantil también trabajan en los comandos territoriales y regionales que se han construido. Entonces están vivamente demostrando que hay fuerza juvenil, que hay fuerza estudiantil, y nos ha ido muy bien. Entonces yo creo que esta ha sido una experiencia muy enriquecedora, tanto para el Frente Estudiantil como para el partido, porque logramos vincularnos de la mejor manera posible con las bases sociales que representamos. Bueno, la Chile, la Católica, en realidad son
Claro, y de hecho con la Chile... Es un decir, porque han ido a una de las facultades de la Chile. Claro, y de hecho ahí nuestras compañeras y compañeros de ambas universidades nos dicen, oye, tratemos de que vaya a otra facultad y que vaya a otra carrera. Claro. Pero es difícil, la campaña dura menos de un mes. Sí. Entonces, el voto joven es uno de los importantes, pero también hay muchos sectores sociales que hay que atender. Y por eso mismo te decía que el trabajo no es tan solo el trabajo que hagamos con Gonzalo en el Vinter al Pizarrón, sino también estamos haciendo volanteos, despliegue. No hay algo así como un puerta a puerta en las universidades, pero vamos a intentar hacer sala a sala, como si esto fuera una elección de centro de estudiantes, como si esto fuera una elección de federación. Porque, las elecciones se ganan el día de la elección, eso no hay que olvidarlo, pero hay que trabajar incansablemente hasta el día antes de la elección para que eso suceda. Sí, claro. Mira, la gente que ha estado, yo no he ido todavía, pero voy a ir porque yo siempre voy a los volanteos, a los puerta a puerta. Pero no he ido a los volanteos aquí en Ñuñoa, donde recibo el programa todos los días, donde hay equipos muy dedicados y muy grandes compañeros que se levantan a las 7 de la mañana para estar a las 7:30 en la boca del metro todos los días. La percepción que hay en los volanteos de Vinter es que la gente recibe mucho más fácilmente que en elecciones anteriores. Estamos hablando, por ejemplo, de los plebiscitos. Yo estuve volanteando los 2 plebiscitos constituyentes. Y la gente que estuvo en esa instancia y que está ahora en el volanteo por Vinter tiene la percepción, es una percepción, puede ser que ellos deseen que sea así, pero es tan unánime, porque todos de distintos lugares dicen lo mismo, que llegan con más facilidad a la gente. Así que tenemos, yo creo, un cuadro esperanzador. Cuando esta conversación salga hacia subida, vamos a estar, yo creo, a pocos días de la elección. Y espero que en la semana siguiente podamos celebrar y prepararnos para la primera vuelta de la elección presidencial con Gonzalo Vinter como presidente. Así sea. Te agradezco mucho, Claudio. Jorge, antes, sí, yo también quería hacerte una pregunta. Sí, yo he visto mucho que acá tú haces las preguntas, pero yo quería hacerte una. Pero por supuesto. Yo recuerdo muy claramente en alguna jornada de formación donde tuvimos la oportunidad de compartir que tú decías, hay que recordar siempre que Recabarren la tuvo más difícil que uno. Porque en los tiempos de Recabarren no habían estas posibilidades, tampoco estaban tan en boga las ideas que ahora estamos llevando. Y yo vuelvo y vuelvo y vuelvo casi como un mantra esa frase cuando mis compañeros y mis compañeras del Frente Estudiantil me dicen, pucha que es difícil levantar esto, pucha que es difícil generar un centro de estudiantes, una federación, hasta un grupo organizado. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde saca la convicción Jorge Arrate? Y de qué manera también esa convicción puede tributar a nuestras compañeras y compañeros más jóvenes que ven también en ti un liderazgo con una vasta trayectoria. Entonces, yo creo que si pudiera ya, más que qué haría Recabarren en estas condiciones, ¿qué piensa Jorge Arrate de estas condiciones? Mira, yo he pensado también mi frase que he repetido en varias oportunidades porque creo que una de las cuestiones fundamentales en la lucha política es tener la fuerza para darla. Y la fuerza tiene que asentarse en la esperanza. La esperanza es una fuerza. Por eso que a mí me gusta tanto la consigna del Frente Amplio, con fuerza y esperanza, el Frente Amplio avanza. Porque la esperanza es fuerza, y esto no es retórica, esto es una reflexión filosófica que han hecho varios
varios filósofos y en particular Ernst Bloch, un gran filósofo marxista alemán que básicamente vivió la primera mitad del siglo XX y primera y segunda mitad del siglo XX y que escribió un texto muy difícil de leer que yo no he tratado, pero que se llama El Principio Esperanza, que tiene 3 volúmenes. Bien árido. El Principio Esperanza. La esperanza es una fuerza, es la fuerza de pensar anticipadamente lo que todavía no es, todavía no es. Entonces, tú me preguntas de dónde saco mi convicción, yo la saco de esa esperanza que tengo como una fuerza. Yo estoy convencido que en algún momento de la historia de la sociedad vamos a estar viviendo de otro modo. Vamos a haber creado condiciones distintas de vida para todos los habitantes de nuestro planeta. Y que esas condiciones no van a poner término a contradicciones que se van a seguir produciendo en la sociedad, ¿no? Habrá nuevas, distintas contradicciones. Siempre las va a haber. ¿Por qué? Porque el camino es interminable. O sea, yo creo que el avance hacia la utopía es un camino que no termina y que a veces parece terminar con fracasos, pero no termina porque hay nuevos inicios. Y yo creo que en la frase, cuando yo formulo esa idea sobre la base de lo que vivió Recabarren y de sus... la verdad, alguien me lo dijo, me hizo la observación, que yo estaba pensando en un término y en un inicio. Y para mí eso nunca fue explícito, tendría que analizarlo más y no le he dedicado, pero la impresión así en borrador que yo tengo es que después de la Unidad Popular el golpe que recibió nuestro proyecto fue muy grande, y que lo que estamos viviendo es un inicio nuevamente de un nuevo proyecto. En el cine se da mucho el reboot, cuando ya una franquicia, unas películas, película 1, 2, 3, ya alcanza su techo, pero es rentable, entonces hacen de nuevo la 1 con otros actores, con una trama más o menos distinta, pero la misma película. Yo creo que en parte nuestro proyecto allendista, o sea, nuestro proyecto Frente Amplista, el reboot o la actualización de ese proyecto allendista. Así me parece, yo estoy de acuerdo, porque la herencia allendista no la vamos a olvidar nunca, entendiendo que no estamos postulando copiar a Allende, tampoco hay calco ni copia, la frase de Mariátegui, con el proyecto de Allende. El proyecto que levantamos con Allende no es realizable hoy día, es otro mundo, son otras condiciones, y eso no es renunciar a lo que significó, porque eso que significó lo queremos levantar hoy día nuevamente. Y para hacerlo, a lo mejor estamos en un inicio, porque hay que desarrollar movimiento social, hay que desarrollar cultura, hay que recuperar los sindicatos. Bueno, eso hacía Recabarren, ¿no? Y por eso, y en condiciones efectivamente más difíciles que las nuestras. Bueno, Claudio, ha sido un placer todo mío, Jorge. Quiero que te lleves un recuerdo del Portal Socialista. Muchísimas gracias. Y ojalá que te sirva y que tu café de las mañanas va a estar más rojo que nunca. Con el avión rojo. Bueno. Jorge, muchísimas gracias. Gente como tú, yo creo que vamos a ir adelante, ¿eh? De eso no tengo duda. Puta, muchas Te gracias, felicito Jorge. por lo que están haciendo. Bueno, nuestro primer congreso se llamó Somos Fuerza y Esperanza.